En mi fiesta de jubilación, no esperaba más que una noche tranquila llena de risas, música suave y el consuelo agridulce de ver a la generación más joven asumir los roles que yo había elevado con tanto peso, pero la vida suele enseñar que las expectativas son cosas frágiles, fácilmente ánicos por la traición y la crueldad que se ocultan tras sonrisas falsas, y esa no que se convirtió en la prueba de ello, un recordatorio cruel de que incluso en la calidez de las reuniones familiares el veneno puede filtrarse silenciosamente, inadvertido hasta que es demasiado tarde. Recuerdo la sala banada de luces doradas, el olor a polo asado y vino dulce llenando el salón, mientras mis colegas aplaudían y pronunciaban palabras de agradecimiento, elogiando mis años de servicio, mis sacrificios y la paciencia con que había cimentado un legado para los que vinieron después. Sin embargo, bajo esos halagos sentía un vacío. Porque mi corazón no descansaba en el aplauso de extraños sino en el pequeño grupo de rostros que debieron ser mi verdadero consuelo, mi hijo Juan, mi nuera Adriana y mi nieta Luna, cuyas manitas siempre habían sido el bálsamo tierno de mi alma embellecida. Sonreía al mirar a Luna, su risa suave como campanillas, pero cada vez que mis ojos se posaban en Adriana, una extraña inquietud me invadía, algo agudo y perturbador que nunca supe explicar del todo, aunque traté de descartarlo como imaginación, porque madre quiere admitir que la mujer que su hijo ha elegido pueda traer sombras en lugar de luz. Cuando Adriana se acercó a mí durante los discursos, su perfume era fuerte, casi sofocante, y susurró que había preparado una bebida especial para mí, insistiendo en que la probara para marcar el inicio de un nuevo capítulo. Sus palabras eran azucaradas pero sus ojos brillaban con algo inescrutable, y aunque vacilé. La gente alrededor me animó a aceptar, aplaudiendo y vitoreando, así que levé la copa a mis labios sin sospechar la amargura oculta bajo su dulzura. El líquido resbaló por mi garganta, cálido al principio y luego extrañamente pesado, como si levara secretos destinados a hundirme, pero forché una sonrisa para no estropear el momento, aunque dentro de mí se agitó un susurro de miedo, ese que llega cuando tus instintos gritan y estás demasiado rodeada para reaccionar. Intenté concentrarme en la música, en la expresión orgullosa de Juan, en la risa de Luna, pero en minutos mi cabeza se entumechó, mi respiración se volvió irregular y la habitación empezó a inclinarse, los colores arremolinándose como nubes de tormenta en el mar, mientras el rostro de Adriana se desdibujaba y volvía a clavarse en mi memoria, su sonrisa demasiado prolongada, demasiado cortante para ser reconfortante. Agarré el borde de la mesa, el corazón latiéndome con violencia, y aunque mis labios querían formar palabras, pedir ayuda, mi voz me traicionó, quebrándose en silencio y dejándome ahogar en la confusión. Alguien rió, pensando que estaba ebria, otros aplaudieron, suponiendo que estaba sobrepasada por la emoción, pero solo yo sabía que algo más oscuro se desarrollaba dentro de mi cuerpo, algo plantado por la persona que debía haber estado a mi lado como una hija y no como una traidora. La voz de Juan legó débil, llena de preocupación, pero Adriana puso la mano en su brazo, asegurándole que yo estaba bien, que tal vez la edad y la emoción habían ella, y él, cegado por la confianza, asintió aunque sus ojos se posaron en mí con inquietud. Mi cuerpo se sentía más pesado, mi vista se apagaba, y en esa neblina alcancé a ver la mueca de Adriana, pequeña y cruel, una sombra cruzando sus labios antes de enmascararla con falsa preocupación, inclinándose hacia mí como para ayudar mientras en verdad me empuñaba más hacia el silencio con su presencia. Pensé en mis años de sacrificio, en criar a Juan sola tras la muerte de su padre, en soportar noches de hambre para que pudiera estudiar, en trabajar turnos dobles para comprarle libros y ropa, en cómo mis manos se hicieron ásperas moldeando su futuro, y ahora, cuando mi cuerpo me traicionaba, me pregunté cómo el destino pudo ser tan cruel de entregarme a manos de alguien que me despreciaba, a alguien a quien había acogido en mi casa creyendo que me honraría y amaría en mis últimos años. Mi corazón dolía no por mí sino por Juan y Luna, por la tormenta que sospechaba se avecinaba, una que rompería la frágil paz de nuestra familia aunque yo aún no pudiese decir la verdad. La música siguió, las risas resonaron, las copas tintinearon, y yo me senté allí, medio presente, medio perdida, aferrándome a los restos de mi dignidad, susurrando en silencio al cielo por fuerza, sin saber que esa noche envenenada era solo el comienzo de una larga batalla entre la verdad y el engaño, una batalla que exigiría hasta la última onza de valor que me quedara, una batalla que no había elegido pero que no pensaba perder, aunque mis huesos se quebraran y mi espíritu sangrara.
La noche después de la fiesta de jubilación debería haber estado llena de descanso tranquilo, pero en cambio se convirtió en una batalla contra la extraña pesadez que atenazaba mi cuerpo, como si cadenas invisibles se hubieran enroscado en mi pecho arrastrándome hacia una oscuridad incomprensible. Cuando desperté a la mañana siguiente, mis huesos dolían, mi boca estaba seca mis manos temblaban con tanta violencia que incluso sostener un vaso de agua parecía levantar una piedra más pesada de lo que mis sanos podían soportar. Sin embargo me obligué a levantarme, porque sabía que la debilidad era un idioma que los depredadores entendían demasiado bien. Adriana, con su sonrisa perfecta sus ojos crueles, ya me había revelado en susurros que solo yo parecía oír que se alimentaba de verme caer. La luz del sol entraba por las cortinas, cálida dorada, pero en lugar de reconfortarme me resultaba dura, exponiendo las sombras dentro de mi hogar, sombras que había ignorado demasiado tiempo, sombras con labios pintados perfume suave, moviéndose con gracia por la cocina mientras Adriana preparaba el desayuno, tarareando una melodía demasiado alegre para alguien que me había visto casi colapsar apenas unas horas antes. Cada sonido de su cuquillo golpeando la tabla resonaba como una advertencia en mis oídos. Cuando estaba sentado a la mesa leyendo el periódico, lanzándome miradas de preocupación, pero cada vez que sus labios se abrían como para preguntar, la mano de Adriana rozaba su hombro, devolviéndolo a su red de falsas seguridades, susurrándole que yo solo estaba cansada, que no debía cargarme de sospechas ni preocupaciones, que quizás la vejez por fin había venido a cobrar su precio. Luna corrió hacia mí con sus pequeños brazos, rodeando mis piernas, su inocencia era la única luz que atravesaba la creciente oscuridad, la abraché con fuerza, extrayendo de su calor la promesa silenciosa de que, sin importar el veneno que Adriana derramara en esta casa, protegería a esta niña con cada último aliento que me cuidara. Sin embargo, los ojos de Adriana se cruzaron con los míos por encima de la cabeza de Luna, fríos cortantes, encendiendo una batalla silenciosa entre nosotras, una en la que no se dieron palabras pero la verdad quedó desnuda. Ella me quería fuera, borrada, olvidada, porque mientras yo viviera sería un obstáculo entre ella el control absoluto sobre mí y yo, mi nieta la vida que había construido ladrillo a ladrillo durante décadas de sacrificio. Traté de descartar mis sospechas, de convencerme de que tal vez exageraba, de que lo que sentí la noche anterior no era más que fatiga, pero mi cuerpo me traicionaba con debilidad, mi mente repetía su mueca en lo más profundo, el instinto de madre gritaba más fuerte que la razón, recordándome que la presencia de Adriana no era solo una prueba de paciencia sino una amenaza para el fundamento mismo de mi familia. En los días siguientes mi salud siguió debilitándose, agudos dolores de cabeza atravesaban mi cráneo, oleadas de náusea me hacían aferrarme a las paredes, el mareo amenazaba con derribarme a cada paso, sin embargo, cada vez que expresaba la más mínima incomodidad, Adriana estaba allí para desestimarla con dulzura falsa, diciéndole a Juan que no se preocupara, asegurándole que la cuidaría de mí, pintándose como la nuera devota mientras en realidad apretaba más la soga en torno a mí. Existencia. Juan, cegado por el amor el deber, no veía el veneno que goteaba de sus palabras, no veía cómo insistía en preparar mis comidas, cómo rondaba demasiado cerca cada vez que yo alcanzaba un vaso de agua, cómo sus ojos brillaban de triunfo silencioso cada vez que me debilitaba, aunque yo quería advertirle, mi voz parecía demasiado frágil, mis pruebas demasiado endebles. Sabía que sin evidencias mis palabras sonarían como las amargas divagaciones de una anciana temerosa del cambio. Por las noches, tendida en mi cama, oraba por guía, oraba por fuerza, oraba para que el Señor abriera los ojos de Juan antes de que fuera demasiado tarde. Mientras las sombras se deslizaban por mi techo, comprendí que la supervivencia no vendría del silencio, que si quería proteger a Luna conservar el hogar por el que tanto había luchado, debía reunir hasta la última gota de valor que me cuidara. Levantarme de la debilidad impuesta enfrentar a la serpiente que vivía bajo mi techo con paciencia, inteligencia voluntad inquebrantable, porque las batallas libradas con rabia suelen perderse, pero las que se combaten con fuerza silenciosa pueden durar toda una vida. Los días se alargaron en semanas, y con cada momento que pasaba sentía que caminaba sobre el filo de un cuchillo, cada paso amenazando con cortar más hondo en el frágil equilibrio que intentaba mantener. Porque mientras mi cuerpo temblaba bajo los efectos de la crueldad silenciosa de Adriana, mi corazón cargaba con el peso más duro del silencio, pues no podía hablar la verdad sin arriesgarme a la incredulidad a romper la poca paz que aún quedaba en nuestro hogar. Así resistía, fingiendo
sonreír ante la risa de Luna, obligándome a sentir cuando Juan hablaba de su trabajo y soportando las palabras azucaradas de Adriana en la mesa mientras mis entrañas se retorcían con náusea y rabia. Sin embargo, resistencia no es lo mismo que rendición, en lo profundo de mí aún ardía un fuego, débil pero constante, recordándome las innumerables tormentas que ya había enfrentado en mi vida, la soledad de la viudez, el hambre de las noches en que alimentaba a Juan antes que a mí misma, el agotamiento de trabajar turnos dobles mientras mis manos se agrietaban y sangraban, el dolor de cargar sola con el duelo cuando la muerte me robó demasiado pronto a mi compañero, me dije que si había sobrevivido a esas pruebas, también podía sobrevivir a esta, incluso si mi enemiga ahora me sonreía cada mañana desde el otro lado de la mesa. Aún así, sabía que necesitaba claridad, necesitaba comprender el yugo de Adriana, porque sin verdad hasta el espíritu más fuerte puede flaquear, así empecé a observarla con cuidado, viendo cómo se movía por la casa, cómo controlaba a Juan con caricias tiernas que ocultaban manipulación, cómo hablaba con Luna con la dulzura justa para parecer atenta pero nunca con la calidez profunda que una verdadera madre debería tener, sobre todo, cómo sus ojos se detenían en mí cuando creía que nadie miraba, no llenos de compasión sino de cálculo, como si contara los días hasta que mi ausencia se convirtiera en su victoria. Mi cuerpo se debilitaba más, mis pasos eran más lentos, pero mi mente se agudizaba, porque la enfermedad obliga a ver lo que otros pasan por alto, noté el sabor amargo de ciertos tés que me ofrecía. Como la comida preparada por él siempre me dejaba inquieta, el leve mareo que seguía a sus bebidas especiales, mientras que las comidas que yo cocinaba en silencio en raros momentos de soledad no me hacían daño. Aunque el miedo me atenazaba con esa certeza, lo enterré hondo, porque acusaciones sin pruebas solo empujarían a Juan más hacia sus brazos. Las noches se volvieron mi refugio, cuando la casa caía en silencio la luz de la luna se colaba por las cortinas, en esas horas tranquilas tomaba la manita de Luna mientras dormía a mi lado algunas veces, susurrando oraciones en su cabello, prometiéndole que su abuela lucharía por su futuro, incluso si mi cuerpo se desmoronaba, incluso si mi voz temblaba, porque el amor por esa niña era más fuerte que cualquier veneno que Adriana pudiera verter en mis venas. Pero el amor solo no bastaba, necesitaba prepararme, reunir el valor la fuerza para el momento inevitable en que la máscara de Adriana se caería por completo, cuando su crueldad ya no se escondería tras el encanto. Sabía que ese día llegaría, porque los corazones venenosos no pueden disfrazarse para siempre, sin importar lo cuidadosas que son sus mentiras. Así, mientras Juan trabajaba largas horas Luna seguía demasiado inocente para ver, empecé a guardar pequeños registros en secreto, escribiendo en un cuaderno oculto los detalles de cada bebida, cada comida, cada síntoma extraño, cada mueca que sorprendía, cada susurro demasiado cercano a la burla, porque las historias pueden ser dudadas, pero los patrones no se pueden ignorar. Me dije que un día, cuando la verdad exigiera ser escuchada, esas palabras serían mi escudo. Adriana se volvió más audaz con el tiempo, su falsa simpatía más exagerada, su dominio sobre Juan más fuerte, sus ojos más fríos, aunque sentía las paredes cerrarse sobre mí, me negué a dejar que la desesperación me devorara, porque la desesperación es aliada de la traición, yo había vivido demasiado, sacrificado demasiado, para permitir que mis últimos años fueran definidos por la derrota. Mi cuerpo estaba débil, sí, pero mi espíritu, o marcado, curtido, obstinado, o aún se erguía como el último árbol tras la tormenta, golpeado pero intacto, mientras yacía despierta una noche, escuchando los pasos leves de Adriana por el pasillo, comprendí que la batalla apenas había comenzado, que mi silencio ya no bastaba, que pronto tendría que alzarme, no con ira sino con la fuerza serena de la verdad, para proteger el legado que había construido, para proteger a Juan de la Cheguera sobre todo, para proteger a Luna, que merecía crecer en la luz del amor no en la sombra del engaño. Una tarde, mientras el cielo afuera se teñía de carmesí con la luz agonizante del sol, me encontré sentada sola en la sala, el tic-tac del reloj sonando más fuerte de lo habitual, resonando en las paredes como la cuenta regresiva hacia algo inevitable. Fue entonces cuando Adriana entró, llevando una bandeja con té galletas, sus movimientos graciles, su sonrisa cuidadosamente dibujada en los labios, aunque parecía la nuera atenta cariñosa, mis instintos gritaban lo contrario. Porque
Había comenzado a notar cómo sus visitas llegaban en los momentos más vulnerables, cómo sus ojos brillaban con satisfacción oculta cada vez que mis manos temblaban demasiado para sostener la taza, cómo se inclinaba hacia mí, susurrando palabras de consuelo en una voz impregnada de falsa preocupación, recordándome a una serpiente enroscándose alrededor de su presa antes del golpe final. Colocó la taza frente a mí, instándome a beber, pero en lugar de elevarla a mis labios, la dejé intacta, contemplando el líquido oscuro como si contuviera respuestas que aún no podía ver, y al alzar la vista, su mirada estaba fija en mí, aguda e implacable, la sonrisa todavía pegada a su rostro pero con la paciencia agotándose, como si mi negativa a obedecer su orden silenciosa la desestabilizara. Luna entró corriendo en ese momento, su risa llenando el aire como música y rompiendo la tensión suspendida entre nosotras, y trepó a mi regazo, sus manitas rozando las mías, calentando el frío que siempre traía la presencia de Adriana, y me aferré a ese consuelo, besando la frente de Luna, agradeciendo en silencio al destino por esta pequeña guardiana que sin saberlo me mantenía atada a la esperanza. Adriana se excusó entonces, su sonrisa tensándose en los bordes, y supe que odiaba que mi vínculo con Luna permaneciera intacto, que por más que intentara envenenar mi cuerpo o debilitar mi espíritu, no podía romper el hilo de amor que unía a abuela nieta, un hilo más fuerte que cualquier mentira que te hiera alrededor de Juan. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, escuché susurros filtrándose a través de las delgadas paredes, la voz de Juan cargada de preocupación, la de Adriana más ligera pero impregnada de sutil manipulación, asegurándole una vez más que yo simplemente lucaba con la edad, que necesitaba descanso sus cuidados, que su atención debía permanecer en el trabajo en proveer para la familia, casi podía sentir cómo torcía su corazón, alejándolo más de mí, haciéndole creer que yo era frágil. Incapaz, una carga en lugar de la mujer que una vez fue su cimiento. El dolor en mi corazón no provenía del veneno que se filtraba en mí, sino de la lenta erosión del vínculo entre madre e hijo, un lazo que había construido con noques en vela, con sacrificios grabados en mi piel, con un amor tan profundo que me mantuvo viva incluso en los años más oscuros tras la muerte de su padre, ahora ese vínculo se desgastaba bajo las manos astutas de Adriana. Sabía que no podía permanecer en silencio para siempre, que si permitía que este juego continuara sin freno, no solo perdería mi salud, sino también el respeto la confianza de aquellos por los que vivía. Decidí en ese instante que necesitaba aliados, incluso si debía encontrarlos fuera de las paredes de mi propio hogar. A la mañana siguiente, mientras Adriana se ocupaba en la cocina, salí bajo el pretexto de ir al mercado, mis pasos inseguros pero mi voluntad firme, busqué a Carmen, mi amiga más antigua, la mujer que había estado conmigo en cada etapa de la vida, que me conocía lo suficiente como para ver más allá de la máscara de entereza que levaba. Cuando llegué a su pequeña casa, abrió la puerta y yadeó al verme, pues debía de estar mucho más débil de lo que yo misma creía. Sin dudarlo me hizo pasar, presionándome en una silla, sus ojos abiertos de preocupación mientras yo, por fin, me permitía hablar, derramando la historia de las sonrisas de Adriana, de las bebidas amargas, de la creciente debilidad, de cómo cuando no veía nada, mientras hablaba, las lágrimas corrían por mis mejillas, ardientes pesadas, arrastrando con ellas semanas de silencio miedo. Carmen escuchó, su mandíbula tensándose, sus ojos encendidos de ira, cuando terminé, tomó mis manos temblorosas entre las suyas, prometiéndome que no lo estaba imaginando, que no estaba sola, que me ayudaría a descubrir la verdad, por muy cuidadosamente que Adriana la hubiera ocultado. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de alivio, una pequeña lama de esperanza, porque incluso el árbol más fuerte necesita raíces para sostenerse. En Carmen había encontrado la fuerza para recordarme que no estaba luchando contra sombras sola, que la verdad, una vez revelada, podía arder hasta atravesar la más espesa telaraña de mentiras. Los días que siguieron a mi confesión a Carmen se convirtieron en un punto de inflexión, porque aunque mi cuerpo aún temblaba bajo el peso invisible de los venenos de Adriana, mi espíritu ya no se sentía del todo solo. Ese cambio me dio una fuerza que casi había olvidado, la que no viene de la ausencia de miedo sino del conocimiento de que alguien más ve tu dolor cree en tu verdad, con esa fuerza empecé a notar aún más, detalles que antes se me escapaban que ahora brillaban como señales. En la oscuridad, cada uno confirmando lo que mi corazón ya sabía, que las manos de Adriana estaban tejiendo destrucción dentro de mi hogar. Carmen me instó a ser cautelosa, a reunir pruebas poco a poco,
porque las batallas libradas con imprudencia suelen terminar en heridas más profundas, y así comencé a representar un papel, fingiendo debilidad cuando Adriana rondaba demasiado cerca, dejándola creer que caía por completo bajo su control, mientras en secreto evitaba las bebidas cómidas que me ofrecía, aparentando tragar mientras escurría el líquido en serviletas o lo vertía en silencio en las plantas, simulando morder la comida. Mientras desecaba trozos cuando ella me daba la espalda, cada vez que lo hacía sentía una pequeña victoria encenderse dentro de mí, aunque la ocultara tras sonrisas cansadas. La presencia de Luna me mantenía viva de más de una manera, porque cada vez que la sombra de Adriana se hacía demasiado pesada, Luna corría hacia mí con su risa, sus preguntas, su curiosidad interminable, esos momentos me recordaban por qué resistía, porque me negaba a rendirme, porque esa niña merecía un futuro libre de manipulación, libre de la crueldad silenciosa que envenenaba cada rincón de la casa. Una tarde, cuando estaba fuera la casa inusualmente calada, escuché a Adriana hablando por teléfono, su voz aguda e impaciente, nada que ver con el tono meloso que usaba con mi hijo, aunque no pude captar cada palabra, oí lo suficiente. La mención de dinero, la frustración por los retrasos, la urgencia de quitarme del camino, el escalofrío que me recorrió confirmó lo que siempre había temido, que su yugo no era solo de control sino también de herencia, de borrarme para poder tener todo en sus manos sin cuestionamientos. Anoté cada palabra que alcancé a oír, presionando fuerte la pluma sobre las páginas de mi cuaderno escondido, mis manos temblorosas pero mi determinación firme, porque ahora sabía que la lucha no era solo por mi vida sino por el alma misma de mi familia. Esa noche, cuando Juan regresó, lo observé con atención, buscando grietas en el dominio de Adriana, momentos en los que su amor por mí aún chispeaba bajo la superficie, aunque sonreía a sus palabras seguía sus sugerencias, vi la vacilación en sus ojos cuando me miraba, la preocupación que trataba de ocultar, la parte de él que aún recordaba quién era yo lo que había sacrificado, me aferré a esa débil luz, decidida a avivarla en un alma antes de que Adriana la apagara por completo. Las noches se volvían más pesadas con secretos, pero Carmen me animaba con visitas discretas, trayéndome hierbas remedios para fortalecer mi cuerpo, instándome a resistir hasta que reuniéramos suficientes pruebas. Su fe me mantenía firme cuando la desesperación amenazaba con volver. Adriana, ignorante de mi resistencia oculta, se volvió más audaz, presionando más seguido, instándome a comer, a beber, sus palabras recubiertas de un cuidado exagerado, aunque yo seguía el juego, mi corazón susurraba que llegaría el día en que las máscaras caerían, cuando llegara ese día yo ya no temblaría, me alzaría. A menudo me preguntaba cuánto tardaría, cuántas sonrisas envenenadas más tendría que soportar, cuántas noches más pasaría despierta escuchándola susurrar mentiras al oído de Juan, pero cada vez que esas preguntas amenazaban con abrumarme, me levantaba de la cama caminaba en silencio hasta el cuarto de Luna, observando cómo dormía plácidamente, su pecho subiendo bailando con el ritmo de la inocencia. Me recordaba a mí misma que las batallas libradas por amor nunca son en vano, que incluso si no vivía para ver el final, mi resistencia sembraría semillas de verdad, semillas que algún día crecerían lo bastante fuertes como para atravesar las espinas de Adriana. Así esperé, resistí, reuní, aunque la casa aún resonaba con risas que no eran reales, con música que disfrazaba la tensión, con palabras que encubrían la traición, mi corazón ya no se doblaba bajo el peso, porque había elegido no ser víctima del silencio sino guardiana de la verdad, esa elección, frágil como parecía, bastaba para recordarme que incluso en los rincones más oscuros, la luz puede preservarse hasta el momento en que más se necesita. El punto de quiebre llegó una noche tormentosa cuando la lluvia azotaba contra las ventanas los truenos retumbaban en el cielo como un presagio, pues la atmósfera en la casa reflejaba el mismo temporal de afuera, cargada de una tensión que ya no podía disfrazarse. Mientras yo permanecía en silencio en mi habitación fingiendo leer, escuché la voz de Adriana elevándose con dureza en el pasillo, reprendiendo a Luna por algo trivial, su tono frío cortante de un modo que me heló la sangre. Porque los niños merecen corrección, sí, pero nunca crueldad, nunca palabras que hieren más hondo que cualquier mano. Corría fuera, mis piernas frágiles apenas sosteniéndome, solo para encontrar a Luna inmóvil, con lágrimas surcando sus mejillas, mientras Adriana se erguía sobre ella con los ojos entrecerrados, la máscara de dulzura cayendo finalmente en la privacidad del hogar donde creía que nadie más la vería.
Mi corazón se apretó al verla, Y sin pensarlo atraía a Luna a mis brazos, protegiéndola contra mi peco, fulminando a Adriana con una furia que incluso me sorprendió, porque aunque mi cuerpo estaba débil, el fuego del amor de una abuela ardía más fuerte que cualquier veneno. Y en ese instante vi cómo los labios de Adriana se torcían en una mueca, aguda Y sin disfraz, sus ojos no llenos de vergüenza sino de fastidio, como si mi intervención hubiera arruinado su satisfacción. Silbó entre dientes, advirtiéndome que no me entrometiera, sus palabras lo bastante suaves para que cuando las oyera desde la otra habitación, pero tan afiladas que me atravesaron como dagas. Y comprendí entonces que ya no le importaba ocultar su desprecio hacia mí, que ya no sentía necesidad de fingir cuando estábamos solas, porque confiaba en que su dominio sobre Juan la protegía de toda consecuencia. Abraché a Luna con más fuerza, susurrándole consuelo al oído, prometiendo en silencio que ningún daño la alcanzaría mientras yo respirara. Y cuando Adriana finalmente se alejó, sus tacones resonando contra el suelo como látigos, sentí el peso completo de lo que estaba defendiendo asentarse en mi pecho, no solo mi propia supervivencia, sino la protección de la inocencia, la preservación del amor en una casa amenazada por sombras. Esa noche, cuando Juan regresó del trabajo, deseé con todas mis fuerzas contarle lo que había presenciado, abrirle los ojos a la verdad de que la bondad de su esposa no era más que un manto de crueldad, pero al mirar su rostro cansado, la forma en que se inclinaba hacia el toque de Adriana cuando él le traía una copa de vino, la manera en que sus hombros se relayaban con su sonrisa, entendí que aún no era el momento, porque los lazos de la manipulación no se rompen con palabras repentinas, sino con verdades innegables. Y si hablaba demasiado pronto corría el riesgo de perderlo por completo. Así que en su lugar acudí otra vez a Carmen, relatándole los ecos con manos temblorosas, y la me instó a mantenerme firme, a resistir, recordándome que toda máscara tarde o temprano se cae, y que cuando lo hace, la verdad no puede ocultarse para siempre. Sus palabras se convirtieron en mi ancla, aunque las noches aún me traían náuseas debilidad, aunque los ojos de Adriana me seguían cargados de malicia, aunque Luna aún se aferraba a mí cuando la casa se tensaba, me negué a dejar que la desesperación volviera, porque ahora sabía que la tormenta se acumulaba hacia algo inevitable. Reché para que cuando el trueno finalmente golpeara, rompiera la cheguera de Juan destrozara la ilusión que Adriana había tejido a su alrededor. Mientras permanecía despierta, escuchando la lluvia la risa lejana de mi hijo en la otra habitación, comprendí que las batallas no siempre se libran con espadas o gritos, sino a veces con resistencia, con paciencia, con la silenciosa acumulación de fuerza. Aunque mi cuerpo temblaba mi voz a menudo flaqueaba, mi espíritu se mantenía firme, esperando el momento en que la verdad exigiera ser dicha, cuando el fuego en mi pecho ya no pudiera ser contenido por el miedo, cuando el amor por mí familia se alzara contra la traición reclamara por fin su lugar legítimo por encima de las mentiras que habían amenazado con destruirnos a todos. Los días se mezclaron en semanas, y la facada de armonía en nuestro hogar comenzó a resquebrajarse de maneras sutiles pero innegables, porque Adriana se había vuelto demasiado confiada, su máscara resbalando con más frecuencia al creer que mi fragilidad me hacía impotente mi silencio significaba derrota, pero subestimó la fuerza de la observación silenciosa, la forma en que aprendí a notar cada detalle, cada vacilación, cada mirada calculada que lanzaba cuando pensaba que nadie la observaba. En esos momentos de descuido, su verdadera naturaleza brillaba como una olla que atrapa la luz. Empecé a llevar un diario, un pequeño cuaderno escondido cuidadosamente entre mis viejos utensilios de tejido donde la llamas se molestaría en mirar. En él documentaba cada incidente, cada vez que Luna venía a mí con los ojos llenos de lágrimas tras ser reprendida con demasiada dureza, cada vez que Adriana me servía un té que sabía amargo o me dejaba mareada, cada vez que cuando desestimaba mis preocupaciones por alguna dulce mentira que ella le susurraba al oído. Escribir me daba una sensación de control, una manera de aferrarme a la verdad incluso cuando sentía que las paredes de la casa se echaban sobre mí. Con cada palabra escrita, mi determinación se hacía más profunda, porque sabía que algún día esos registros podrían ser la clave para abrir los ojos de Juan, la evidencia que necesitaría cuando el amor lo llegaba ante lo que tenía justo enfrente. Carmen me animaba, entrando a menudo en mi habitación tarde en la noche con comida que había preparado ella misma para asegurarse de que me alimentara, sus ojos llenos de preocupación pero también de una férrea determinación. Me recordaba a menudo que Dios no duerme, que la justicia lega aunque avance despacho, que quienes construyen su vida sobre mentiras un día serán aplastados por el peso de su propio engaño.
Su fe fortalecía la mía, y aunque mi cuerpo aún dolía, aunque el mareo seguía apareciendo tras las comidas cuidadosamente preparadas por Adriana, comencé a comer menos de lo que ella me ofrecía y más de lo que Carmen me traía, encontrando pequeñas maneras de protegerme de los venenos de su malicia. Luna también se convirtió en mi aliada silenciosa, porque los niños, aunque jóvenes, suelen ver verdades que los adultos se niegan a reconocer, y ella se aferraba a mí con una confianza tan pura que renovaba mi voluntad de luchar, susurrándome a veces que me amaba más que a nadie, que solo se sentía segura cuando yo estaba cerca, y cada vez que oía esas palabras, juraba en silencio que ningún daño la alcanzaría mientras cuidara aliento en mis pulmones. Juan, atrapado en medio, seguía ciego, y aunque mi corazón dolía al verlo tan enredado en la telaraña de Adriana, me contuve de la ira, porque sabía que la ira solo lo alejaría más, y en cambio elegí la paciencia, hablando con suavidad cuando en su rostro se encendía alguna chispa de duda, plantando semillas de verdad que un día crecerían en comprensión. Sin embargo, hasta la paciencia tiene límites, y una tarde, mientras la familia se reunía para cenar, Adriana se volvió audaz, su voz afilada al criticarme abiertamente por derramar un poco de agua al servir, sus palabras rebosantes de falsa preocupación pero destinadas a humillarme delante de mi hijo, y aunque cuarrió nerviosamente le dijo que no fuera tan dura, vi cómo su cheno se fruncía por un instante, como una chispa de duda cruzaba por sus ojos, y comprendí entonces que su arrogancia se estaba convirtiendo en su propia perdición. Esa no creché más fuerte que nunca, pidiendo fuerza, claridad y valor para resistir hasta que la verdad se revelara, y al cerrar los ojos sentí una calma envolverme, una certeza de que la historia aún no había terminado, que aunque sombras se extendieran por cada rincón de mi casa, la luz rompería, y cuando lo hiciera, las mentiras que habían envenenado nuestras vidas arderían, dejando solo la verdad cruda e innegable para que todos la vieran. A la mañana siguiente de esa tensa cena, la casa conservaba un aire de inquietud que permanecía como humo tras un incendio, pues aunque no se dio más, el silencio mismo pesaba con verdades no pronunciadas. Y pude sentir que cuando había empezado a notar los bordes afilados en las palabras de Adriana, aunque su corazón aún se resistía a aceptar que la mujer a quien amaba tanto pudiera ser otra cosa que amable. Me levanté temprano, como era mi costumbre, y mientras el mundo exterior aún estaba envuelto en un amanecer pálido, la encontré a Luna sentada en silencio en la mesa de la cocina, sus pequeñas manos rodeando un vaso de leche, sus ojos distantes de una manera que ningún niño debería tener, y cuando le pregunté con dulzura que la inquietaba, solo negó con la cabeza, susurrando que no quería meter a nadie en problemas. Ese susurro me rompió, porque ningún niño debería sentirse responsable de proteger a los mismos adultos que deberían protegerla, y tomé su mano, presionándola entre mis propios dedos arrugados, prometiéndole que nunca estaría sola, que la verdad no era algo que temer sino algo que libera los corazones. Me miró entonces con ojos llorosos, y en esa mirada vi tanto su inocencia como su carga, y supe que cualquiera que fuera la lucha por venir, debía soportarla no solo por mi propia dignidad sino por la oportunidad de ella de tener una infancia no manchada por la crueldad. Más tarde ese día, Adriana preparó el almuerzo con su habitual estilo, sus movimientos graciles, su sonrisa amplia, pero noté sus ojos dirigirse hacia mí más de una vez, calculando, midiendo, como si aguardara a ver si la comida me debilitaría de nuevo. Pero yo ya me había vuelto cautelosa, tomando solo una porción mínima y concentrándome en la comida que Carmen me había deslizado antes, y aunque la cabeza aún me daba vueltas levemente, resistí, observando cómo la irritación de Adriana crecía al darse cuenta de que su plan fracasaba. Juan, lleno, hablaba con calidez sobre el trabajo y planes futuros, pintando sueños que parecían tan lejos de la realidad que se desarrollaba entre nuestras paredes, y yo escuchaba en silencio, con el corazón adolorido por lo distante que su alegría estaba de las sombras que lo rodeaban. Por la noche volví a mi diario, registrando los detalles del día, escribiendo no solo lo que había sucedido sino cómo me sentía, porque quería que el registro contuviera no solo los ecos sino las emociones, la verdad vívida que no puede negarse. Mientras escribía comprendí que de algún modo el acto de registrar me daba poder, la sensación de que incluso si mi voz temblaba frente a Juan, mis palabras escritas un día hablarían lo bastante alto como para ser escuchadas. Carmen entró cuando terminé, trayendo una manta que había remendado para mí, su presencia silenciosa tan reconfortante como el calor de la tela. Me instó otra vez a mantenerme firme, a recordar que ninguna tormenta dura para siempre,
que incluso la noche más oscura es seguida por el amanecer. Asentí, agradecida por su fe, mientras nos sentábamos juntas en silencio, escuchando el leve sonido de cuan Adriana riendo en la habitación contigua, sentí pena esperanza a la vez, pena por la ceguera que aún retenía a mi hijo, esperanza porque las grietas en la fachada comenzaban a ampliarse. Sabía que la arrogancia de Adriana sería su perdición, que tarde o temprano empujaría demasiado, revelaría demasiado, cuando ese momento llegara, la verdad que había cuidado con tanto celo brotaría como un río rompiendo una presa. Hasta entonces, resolví resistir, reunir mis fuerzas mantenerme firme en el amor la paciencia, porque aunque era vieja mi cuerpo frágil, mi corazón aún latía con fuerza para proteger, no dejaría que las mentiras triunfen, no mientras aún inhalara. A medida que el verano se profundizaba los días se alargaban con la luz del sol filtrándose por las cortinas de encalle. El contraste entre la belleza del mundo exterior la amargura que fermentaba dentro de nuestra casa se volvió casi insoportable, pues mientras el jardín florecía con rosas jazmines que perfumaban el aire, dentro a menudo me sentía asfixiada por la tensión que Adriana tejía en cada rincón del hogar. Había momentos en que cuando me miraba con algo nódico en los ojos, como si percibiera mi cansancio pero no pudiera nombrar su causa, en esos instantes yo anhelaba derramar la verdad, poner mi diario en sus manos rogarle que lo leyera, pero el miedo me contenía, miedo de que aún estuviera demasiado atrapado en el hechizo de Adriana, miedo de que mis palabras se retorcieran una vez más en debilidad o paranoia. Adriana, por su parte, se volvía más audaz, pues creía que su dominio sobre Juan era inquebrantable, aunque todavía se ponía la máscara de dulzura en público, a puerta cerrada dejaba ver su desdén con mayor libertad, palabras filosas disfrazadas de bromas, comentarios hirientes envueltos en sonrisas, siempre los intentos sutiles de debilitarme, de aislarme, de hacerme dudar de mi propia fuerza. Sin embargo, si pensaba que su crueldad me silenciaría, estaba equivocada, porque cada mirada amarga, cada plato envenenado, cada amenaza susurrada solo endurecía mi resolución, recordándome que la verdad no se destruye con mentiras, sino que se templa en su fuego. Carmen seguía siendo mi aliada inquebrantable, su presencia un bálsamo contra la desesperanza, juntas encontrábamos pequeñas formas de resistir, él aprobaba la comida antes que yo, permanecía cerca cuando Adriana se mostraba demasiado dura, me recordaba en susurros tranquilos que la luz siempre vence a la oscuridad. Luna, dulce luna, se volvía cada día más cercana a mí, su risa como un frágil pajarillo que revoloteaba en el aire cada vez que encontrábamos un instante de paz juntas, su inocencia un recordatorio de todo lo que valía la pena proteger, porque él era el futuro, la esperanza, la prueba de que el amor podía resistir incluso en la sombra del engaño. Una tarde, cuando el sol descendía tiñendo el cielo de oro carmesí, Luna se deslizó en mi habitación preguntó suavemente si alguna vez sentía miedo, aunque mi corazón dolió con su pregunta, la abraché le dije la verdad, que sí, sentía miedo, pero también sentía amor, que el amor era más fuerte que el miedo, más fuerte que cualquier sombra. Sus pequeños brazos me rodearon con fuerza entonces, en ese abrazo encontré fuerzas renovadas, un recordatorio de que incluso en el cuerpo más débil, el espíritu podía arder intensamente cuando lo alimentaba el amor. Aún así, sabía que se acercaba un ajuste de cuentas, que la arrogancia de Adriana algún día la empujaría a cometer un error demasiado grande para ocultarlo, reché para que cuando ese día llegara, el corazón de Juan estuviera abierto, sus ojos listos para ver, porque solo entonces se romperían las cadenas de mentiras, solo entonces nuestra casa podría respirar libre otra vez. Hasta ese día, resolví resistir, escribir, proteger, esperar, no con pasividad, sino con un valor silencioso que Adriana no podría ni envenenar ni acalar, un valor nacido no de la ira sino del amor, porque el amor es el fuego que perdura, la luz que ninguna oscuridad puede conquistar, aunque era vieja frágil, aunque mis manos temblaban mis pasos vacilaban, mi espíritu permanecía intacto, una guerrera silenciosa vigilando a la familia que había construido, decidida a que cuando la verdad finalmente surgiera, no fuera demasiado tarde para sanar lo que se había roto. El día del ajuste de cuentas llegó no con truenos ni gestos grandiosos, sino con una tarde tranquila que comenzó como cualquier otra, de esas noches que se disfrazan de normalidad hasta que el velo se rasga de repente, revelando lo que siempre estuvo oculto.
Y mientras yo teía en el salón, cuando leía el periódico Y Luna jugaba con sus muñecas en la alfombra, Adriana se movía con gracia entre nosotros con esa sonrisa pulida que manejaba tan bien, ofreciendo bebidas como si fuera la anfitriona. Perfecta, su voz dulce como la miel, aunque yo ya conocía demasiado el sabor amargo que se escondía tras su dulzura como para dejarme enganar. Me trajo un vaso de té, fragante con hierbas, pero mis instintos me advirtieron, esa misma sutil advertencia que me había salvado antes, y en lugar de levármelo a los labios, lo puse discretamente a un lado, fingiendo no notar cómo sus ojos se entrecerraban con irritación. Juan, sin embargo, aceptó su bebida con gusto, bebiendo sin dudar. En ese momento percibí el más leve destello de pánico en el rostro de Adriana, un destello tan breve que cualquiera que no la observara como yo podría haberlo pasado por alto, pero que me lo dio todo. Supe entonces que el veneno no estaba destinado a él, que el vaso que me entregó contenía la malicia. Por primera vez sentí no miedo, sino claridad, porque ahí estaba el error que había estado esperando, la máscara resbalando. De manera que ya no podía ocultarse. En silencio, llamé a Carmen al cuarto, pidiéndole que me trajera mi chal. Cuando lo hizo, desliché el vaso intacto en sus manos con una mirada que no necesitaba palabras, pues se la entendió al instante, levándolo consigo bajo el pretexto de buscarme algo cálido para vestir. La tarde pasó entre cortesías forzadas, la risa de Adriana fingida, cuán lleno como siempre, pero en mi corazón, la marea había cambiado, porque ahora había prueba, evidencia física de lo que tanto tiempo había sospechado. El diario que había levado ya no sería solo palabras en una página, tendría el peso de la verdad detrás. Esa noche dormí apenas, mi mente viva entre el temor y el alivio, sabiendo que la batalla alcanzaba su clímax, sabiendo que pronto la verdad nos liberaría o nos destruiría por completo. Al amanecer, Carmen regresó, sus ojos brillando con certeza, pues había mostrado el té a un amigo de confianza experto en remedios, y él confirmó lo que ya sabíamos, contenía una sustancia no destinada a curar, sino a dañar. Mi corazón latía con fuerza mientras hablaba, tanto por el miedo de lo que esto significaba como por la gratitud de haberlo descubierto a tiempo. Juntas decidimos que el tiempo del silencio había terminado. Cuando Juan despertó, cansado pero afectuoso como siempre, le pedí que se sentara conmigo, mi voz temblando no por debilidad sino por el peso de años de resistencia finalmente liberándose. Le conté todo, sobre la extraña enfermedad que siempre seguía a las comidas de Adriana, sobre las lágrimas de Luna, sobre las crueles palabras dichas cuando nadie más escuchaba, sobre el té que ahora estaba bajo el cuidado de Carmen, envenenado e irrefutable. Al principio, él rió suavemente, como indulgente con los miedos de una anciana, pero cuando puse mi diario en sus manos, cuando Carmen colocó el vaso frente a él repitió lo que su amigo había encontrado, la risa murió en su garganta, reemplazada por un silencio tan pesado que parecía presionar contra las paredes de la casa. Su rostro palideció, sus manos temblaron, y por primera vez en tanto tiempo vi sus ojos abrirse, no completamente, aún no, pero lo suficiente para vislumbrar la verdad que le había estado oculta, lo suficiente para que las cadenas de la negación comenzaran a romperse. Adriana entró entonces, su voz melodiosa con dulzura practicada, pero al ver el vaso sobre la mesa la mirada en los ojos de Juan, su sonrisa vaciló, su máscara resbalando de una manera que ningún encanto podría reparar. Aunque aún no se pronunciaron palabras, aunque la tormenta apenas comenzaba a romperse, supe en ese momento que la luz había perforado las sombras, y la verdad, por fin, había encontrado su camino al corazón de mi hogar. El silencio que siguió a la sonrisa vacilante de Adriana fue más pesado que cualquier palabra, extendiéndose por la habitación como un velo que ninguno de nosotros se atrevía a tocar. En esa quietud pude sentir cómo los sanos de engaño comenzaban a desmoronarse, aún no destruidos pero sacudidos en lo más profundo, pues los ojos de Juan ya no brillaban con devoción ciega sino con confusión, duda y las primeras chispas de comprensión. Miraba de mí a Carmen, de Carmen al diario en sus manos, y luego de nuevo al vaso que yacía sobre la mesa acusadoramente, aunque sus labios se abrieron como para hablar, ningún sonido salió, porque era un hombre atrapado entre dos mundos, el mundo que creía conocer, donde su esposa era su pareja devota, el mundo que ahora lo presionaba, lleno de sombras y verdades que se había negado a ver. Adriana, percibiendo el peligro, se movió rápidamente, su voz temblando en una actuación tan pulida que podría haber engañado a cualquiera, insistiendo en que el té había sido preparado solo con amor, que Carmen y yo conspirábamos contra él por celos o rencor,
que la edad había nublado mi juicio y me había vuelto paranoica. Sus palabras goteaban desesperación envuelta en dulzura. Y extendió la mano hacia Juan como para anclarlo, pero él se apartó apenas un poco, un gesto pequeño pero monumental, pues me decía que su corazón ya no estaba encerrado en su dominio. Mi propio corazón latía con fuerza, no por miedo sino por la esperanza, frágil pero intensa, porque sabía que la verdad es como una semilla, necesita tiempo para arraigar, aunque los hoyos de Juan apenas comenzaban a abrirse, una vez abiertos nunca podrían cerrarse por completo. Carmen dio un paso adelante entonces, su voz firme e inquebrantable, relatando las muchas noches en que había presenciado mi malestar tras las comidas de Adriana, las crueldades susurradas cuando nadie más estaba presente, los momentos en que Luna corría a mi asustada, mientras hablaba, observé cómo cambiaba el rostro de Juan, no con ira al principio, sino con tristeza, una tristeza profunda que parecía marcar líneas en su semblante al darse cuenta de cuán ciego había estado. La máscara de Adriana se deslizó aún más, su tono se agudizó, sus palabras cortaban más profundo al acusar a Carmen de manipulación, de envenenar su mente, pero cada acusación solo revelaba más de su propio pánico, porque los muros que había construido se estaban derrumbando, no podía sostenerlos solo con mentiras. Me senté en silencio durante todo ello, las manos plegadas en mi regazo, mi cuerpo débil pero mi espíritu fuerte, porque sabía que mi papel no era luchar con furia sino dejar que la verdad hablara por sí misma, dejar que los años de paciencia y resistencia dieran frutos al fin. Cuando Luna entró en la habitación, atraída por las voces elevadas, abrazó su muñeca contra el pecho nos miró con ojos grandes asustados. En ese momento finalmente se rompió la presa, pues corrió hacia mí enterró su rostro en mi regazo, solozzando que no le gustaba cuando mamá era mala, que deseaba que papá viera cómo mamá la asustaba cuando nadie más estaba presente. Las palabras de una niña, puras espontáneas, tenían más peso que todos los diarios vasos envenenados juntos. Cuando Juan levantó la mirada hacia Adriana, su expresión se endureció de una manera que no había visto en años, la mirada de un hombre que ya no podía negar la verdad aunque le rompiera el corazón. Adriana tartamudeó, extendiendo la mano como para recuperar el control, pero su voz flaqueó bajo el peso de la inocencia, porque ninguna máscara, ninguna mentira, ninguna actuación podía resistir la honestidad pura del miedo de un niño. Sentí un temblor de alivio recorrerme entonces, un desahogo de años de tensión, aunque sabía que la batalla aún no había terminado, pues deshacer mentiras lleva tiempo, sanar heridas tan profundas nunca es fácil, pero lo más difícil ya estaba hecho. La verdad había sido pronunciada, había sido escuchada. Esa noche, mientras Juan permanecía en silencio en su estudio con mi diario abierto ante él, Adriana deambulaba inquieta como un animal enjaulado percibiendo el fin de su dominio, me senté con Luna en brazos Carmen a mi lado, por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar libremente, creer que la luz había entrado verdaderamente en las grietas de nuestro hogar roto, que aunque aún pudieran rugir tormentas, el camino hacia la paz finalmente había comenzado. Los días que siguieron estuvieron llenos de un extraño silencio, del tipo que llega después de una tormenta pero antes de que la tierra haya sanado por completo, aunque Adriana aún se movía por la casa con su gracia pulida, su poder se había escapado de sus manos como agua entre dedos temblorosos, pues Juan ya no la miraba con devoción ciega sino con una distancia cautelosa, la clase de distancia que crece cuando la confianza se rompe no se reconstruye fácilmente. Pasaba largas horas con mi diario, leyendo cada palabra que había escrito, cada no que lo veía luchar con la tristeza, la culpa la incredulidad, pero también con la aceptación incipiente de que el amor no puede sobrevivir cuando se construye sobre mentiras. Adriana intentaba desesperadamente tejer nuevas historias, excusar la amargura de sus palabras, desestimar el té envenenado como un malentendido, pero cuanto más se esforzaba, menos convincente se volvía. Hasta que finalmente la misma parecía darse cuenta de que la red que había tejido durante tanto tiempo se estaba deshaciendo irremediablemente. Carmen se mantuvo firme durante todo ello, su presencia constante un pilar tanto para mí como para Juan, la observé con silencioso orgullo mientras la nuera que antes había sido ignorada se convertía en el ancla de la verdad en nuestro hogar, su fuerza brillando en la manera en que consolaba a Luna, en cómo animaba a Juan a enfrentar la verdad sin vergüenza, en cómo me recordaba que la edad no nos hace impotentes sino, a menudo, los más fuertes de todos.
Luna, finalmente libre del peso de los secretos, comenzó a reír con mayor libertad, su voz como música llenando las habitaciones antes envenenadas por el miedo. Y cada vez que corría a mis brazos, me sentía renovada, como si los años de dolor y resistencia hubieran valido la pena por esta única recompensa, la seguridad y el amor de la niña que me dio valor en mis momentos más oscuros. Una tarde, mientras el sol se ponía con tonos de fuego oro, Juan se acercó a mí con lágrimas en los ojos, arrodillándose junto a mi silla como si fuera un niño de nuevo. Me pidió perdón, susurrando que debería haber visto, que debería haberme protegido, que su ciego era casi nos cuesta todo. Puse mi mano en su mejilla, frágil pero firme. Le dije que el perdón ya era suyo. Porque el amor entre madre y yo no se rompe aunque se tensione. Aunque los años de engano nos habían herido, la verdad finalmente nos había liberado. La partida de Adriana fue silenciosa, sin el drama en el que antes prosperaba, pues al enfrentarse a pruebas irrefutables a un esposo cuyos ojos ya no la protegían, empacó sus cosas y se marcó, sus tacones resonando por el pasillo una última vez, el sonido ya no agudo como látigos sino hueco, vacío, el eco de un reinado que había terminado. La casa se sintió más ligera tras su partida, como si las paredes mismas pudieran respirar de nuevo. Por primera vez en años, la paz se asentó sobre nuestro hogar como una manta suave. Por las tardes, nos sentábamos juntos Juan, Carmen, Luna y yo, compartiendo comidas sencillas preparadas con amor, comidas que nutrían en lugar de danar. La risa comenzó a regresar, cautelosa al principio, luego plena brillante, llenando las grietas donde antes habitaba la tristeza. Mi salud mejoró lentamente, pues los venenos que antes me debilitaban ya no tocaban mi plato. Aunque la edad aún pesaba sobre mi cuerpo, mi espíritu se elevaba, libre de las cadenas que habían amenazado con silenciarlo. Continué escribiendo en mi diario, no con miedo ahora sino con gratitud, documentando no solo el dolor que había pasado sino la esperanza que había surgido, porque quería que Luna algún día lo leyera y comprendiera que la verdad, aunque a veces lenta, siempre triunfa. Que el amor, aunque puesto a prueba, puede sobrevivir incluso a las mentiras más oscuras. Mientras me siento ahora junto a la ventana viendo cambiar las estaciones, el jardín floreciendo de nuevo, no siento amargura por los años robados por el engano, pues la amargura solo envenenaría la alegría que tanto lucamos por recuperar. En cambio, elío gratitud por la fuerza de Carmen, por la inocencia de Luna, por el despertar de Juan por la resistencia que me llevó a través de la tormenta. Soy una mujer anciana, sí, pero también una sobreviviente, madre, abuela, testigo tanto de la crueldad como de la redención. Mientras se extiende el crepúsculo de mi vida, descanso en la comodidad de saber que el legado que dejo no es de tristeza, sino de verdad, amor y resiliencia. Porque al final, no fueron las mentiras las que nos definieron, sino el valor de enfrentarlas. Aunque las sombras siempre existieran, no pueden superar la luz que brilla desde los corazones unidos por un amor inquebrantable.